Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos en una nueva entrega mensual de nuestra colección del Poder de las Piedras. Ya sabéis que estoy suscrita a lo que es esta colección y nos hacen un envío mensual de los distintos fascículos. Estamos en el mes de agosto y vamos hoy a tener desde el fascículo 72 al 76, 5 fascículos que son los que nos han mandado en esta ocasión junto con sus 5 piedras. En esta ocasión no había cosita extra. Pero bueno, hoy las piedras que vienen son chulísimas, me han encantado. Empezamos por el número 72, que es el aragonito azul, que habla de la piedra de la comunicación. Y vamos a ver esta piedrecita que la tenemos aquí, que me ha parecido de verdad qué preciosidad. En esta parte está un poquito más clara, pero antes que la he sacado por la parte de atrás, la piedra, fijaros, ahí se ve un poquito más, es más azul todavía, es una auténtica preciosidad. ¿Y de dónde viene esta piedrecita? Pues lo miramos en el certificado donde nos pone originaria de China. China, este aragonito azul es una preciosidad. Lo dejo aquí, que después lo pongo en orden. Bueno, fijaros ya por el 76 del fascículo, cómo vamos avanzando. ¿Qué nos dicen del aragonito? El aragonito azul, orden y claridad mental. Madre mía, qué bonito, mirad esta forma, qué preciosa. Suele emplearse como piedra ornamental o de coleccionista. No me extraña, fijaros, ¿sabías que descubierta en el año 1954 y abierta al público desde 1972, esta cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Madre mía, qué chulada, fijaros qué formas. Por aquí nos hablan de los museos de Abraham, hay distintas cosas, mira, Sicilia, México, los museos de ciencias naturales, qué piedra tan bonita. Es una preciosidad. Anda, pues fijaros en los colores, tenemos desde casi blancos, fijaros este rojo, este parece verdoso y hasta en color amarillo. La verdad es que en azul es lo más bonito. Originario de Francia, Estados Unidos, España, Namibia e Inglaterra. Bueno, pero ya vemos que también hay en China, que es de donde ha venido. Sensualidad y armonía, ilusión y seguridad. Del chakra número 5, emplearse y sentir. Pues este era el fascículo número 72. Pasamos al número 73, donde tenemos la obsidiana dorada, la piedra de la evolución. Aquí nos vamos a dar cuenta de que al principio parece completamente negra, es bastante grandecita, y yo para verle ese tono dorado tengo que estar como dándole movimiento con el sol, la luz, así no lo vais a ver, pero cuando la pongo al sol sí le veo ese reflejo dorado como las piedras ojos de gato, pues así, ¿no? Es bonita, pero sobre todo es muy negra y para verle ese brillo hay que moverla. Jugando con el sol, por supuesto, con la luz. Nos dicen que viene originaria de México. Bueno, pues China y ahora México para la piedra de la obsidiana. Vamos a ver qué nos dice el fascículo de hoy, el número 73. Obsidiana dorada, crecimiento personal. Fijaros, wow, qué bonito. Semejante al oro, tonalidad de incrustaciones se asemeja, se emplea como amuleto desde tiempos prehistóricos. La conocían como Itzili y la apodaban Teotrelt, piedra divina. Qué bonito. Prehistoria de Turquía, Kenia, islas exóticas, el antiguo Egipto e incluso los indios. Aquí vemos distintas tonalidades. ¡Wow! Mirar este con incrustaciones rojizas. Madre mía, qué chulo. Origen México, Filipinas, Turquía, Indonesia, Islandia y Estados Unidos. Por aquí, equilibrar los chakras, mirar al futuro. Así es como se llaman los temitas de los fascículos que vamos a leer, por supuesto. El chakra número 3 y evolucionar y expresarse. Bueno, pues va a ser muy interesante de leer este fascículo.
Piedrecita, esta la han traído pequeñita, ahora la vemos, vais a daros cuenta, por ejemplo, en comparación con la obsidiana. Se llama cuarzo rutilo, que es el número 74, la piedra del dinamismo. Y como veis, la piedra del cuarzo pues es más chiquitita. Es una pena porque es muy chula, porque es un cuarzo, pero se le ve como esas incrustaciones por dentro, ¿no? Que casi parece vegetal metido por dentro. Es muy curioso y sacarla y mirarla bien es como tener, como esas resinas que venden donde tienen florecitas por dentro, pues así, pero con este cuarzo, en piedra natural, por supuesto. Y aquí lo que tenemos es que es una piedra de nuestro país favorito en los minerales. ¿Cuál será? Pues sí, Brasil. Viene de Brasil. Vamos a ver qué nos hablan de esta piedra porque... madre mía, es que esto va a ser muy interesante de leer. Las agujas de pino en el interior de las piedras de este cuarzo crean bellos entramados que se aprecian a simple vista. ¿Lo veis? Es que es vegetal. Este cuarzo tiene parte vegetal que se ha quedado ahí. Qué chulo. Cuarzo rutilo, dinamismo y fuerza interior. Es que... ¿os imagináis? Estoy pensando en ello. Es que tú imagínate que tienes un cuarzo como este, que tiene encerrada algún tipo de planta en su interior, que esa planta estuvo hace miles de años. Eso es muy chulo para mí. Es todo un tesoro, de verdad. Me encanta, me fascina. Fino y delicado, cabellos de Venus, también se conoce como cuarzo rutilante. ¿Sabías que los ejemplares más espectaculares de cuarzo rutilo suelen ser adquiridos para la exposición en grandes museos, como los que se pueden admirar en el Museo de Historia Natural de Londres o el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York? Pues sí, chicos, la verdad que es que se ve que este cuarzo es todo un tesoro. Tiempos remotos... espera, es que tengo ganas de leerlo, luego me voy a poner enseguida. Es muy apreciado por coleccionistas de minerales, los nanopartículas, ámbito industrial, alta joyería. ¡Wow! Fijaros en los distintos tipos. Es que fijaros, es que se ve esa vegetación por dentro de los distintos cristales. Es chulísimo, me encanta. ¿Dónde lo encontramos? Brasil, México, Madagascar, Rusia, Estados Unidos, Australia, Suiza o Bélgica. Por aquí tenemos más ejemplos: relaciones saludables, entusiasmo y voluntad, el chakra número 7 y conectados y sentir. Pues este era el número 74. Piedrecita pequeña pero fascinante. ¿Y cuál viene ahora? ¡Qué preciosidad de piedra la que tenemos aquí! Muy chula. Se llama crisocola, número 75, la piedra de la expresividad. Por aquí tenemos el certificado y aquí la piedra. Mirad qué bonita. La he puesto de este lado, le he estado dando las vueltas porque es muy chula. Lo mismo, tiene tonos verdes, por la parte de abajo es un poquito más oscura. Si le das la parte de atrás tiene como muchas vetas, ¿no? Es una piedra muy bonita, dentro de lo que es esa tonalidad verde, como con distintas vetas y tonalidades. Muy muy bonita. Y esta piedra proviene... a ver que lo leo, de Perú. Así que mirad, menudo viaje estamos haciendo con las piedras, cada una de un lugar del mundo. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan y qué formas tenemos de ellos. Crisocola, esperanza y entusiasmo. Delicada y sugerente. ¿Sabías que la crisocola suele formarse en la parte superior de los yacimientos de cobre? Debido a ello, antiguamente los mineros la empleaban como indicio de la presencia de filones útiles de este metal. Mirad, pues ya lo sabemos, está presente donde hay cobre. Por aquí que nos dicen antiguos egipcios, Teofrasto, antigua Grecia, culturas americanas y la piedra de Eilat. Pues luego para nuestra lectura. Fijémonos en las formas, mirad, desde este muy clarito, que es un verde muy muy clarito. Este parece, vamos, parece vegetación.
y nos hablan de que llega desde el verde al azul. ¿Dónde la encontramos? Pues mirad, hay un montón. México, África, Inglaterra, Estados Unidos, en distintas zonas lo especifica. Israel, Chile, Perú, Rusia, India y Australia. Pues la verdad es que un montón. Contribuir a la fertilidad, mirad qué bonita. Comunicación y armonía. A ver, que no puedo abrirlo. Ay. El chakra número 4 y el número 5. Y por aquí tenemos conexión y expresividad. Pues muy chula, muy bonita. De verdad que es que las piedras de esta entrega me han encantado. Y chicos, yo aún tengo dudas. ¿Cuántos fascículos aún me faltan? Me quedan para completar la colección. Voy a tener que entrar en Planeta de Agostini y volver a repasarlo porque de verdad que no me acuerdo. A veces me lo preguntáis, pero con los líos y el trabajo de siempre no lo he podido ni mirar. Tengo yo también que mirarlo. Número 76, la última de esta entrega, que es la cianita. Mirad la forma que tiene. Yo este tipo de piedras no me las pondría de colgante, porque además ya sabemos que cada tipo de piedra tiene un tipo de dureza y la verdad no me gustaría darle un golpe y que se fragmentara o se rompiera. Así que básicamente las dejaré para colección. Fijaros esta, la cianita, qué chula es eso. Pues es un fragmento porque viene como laminado, ¿vale? En tono azul y blanco, como el de que vemos así. Está muy chulo, muy bonito. Y ahora a ver lo que nos cuentan de ella. ¿De dónde viene? Pues por aquí, de Brasil. Me encanta de verdad, porque de verdad la tierra de Brasil es de las más ricas que hay en minerales. ¡Qué maravilla! Cianita, ánimo y convicción. Por aquí ya vamos viendo. Mirad, ¿sabías que algunas piezas de cianita presentan ojo de gato, un efecto óptico que recuerda al ojo de este felino y que está causado por la refracción de la luz en algunas piedras talladas en cabujón? O sea que algunas también se pueden tallar así de este modo. Que nos hablan antiguamente del siglo XVIII, material aislante. Antiguamente también se conocía como talco azul por su poca dureza. ¿Lo veis? Yo creo que esta piedra va a ser de tenerla guardadita y no colgarla porque podría ser delicada. Las formas asociadas, aquí vemos que vienen a ser casi siempre azules. El origen: Brasil, Estados Unidos, Suiza, Rusia, Nepal, Kenia, Tanzania o España. Yo por aquí no la he visto. Interpretar los sueños. Fortaleza y discernimiento. Chakras número 5 y número 6. Y fluidez y expresividad. Bueno, pues este era el último fascículo de esta ocasión. Voy a colocarlos bien para guardarlos y voy a hacer eso, ¿vale? Voy a meterme en la página web de Planeta de Agostini, así de paso yo refresco la memoria y veo cuántos fascículos me faltan y así os informo en el próximo vídeo de la próxima entrega de cuántos fascículos son en total. Y lo que vea curioso o interesante me lo apunto y os lo cuento en el próximo fascículo, ¿vale? Un beso enorme a todos y ya me contáis si algunos de los que nos estáis viendo estáis haciendo también esta colección de El Poder de las Piedras. Un beso enorme, hasta pronto.